Así empieza Odiseo. Canta, oh diosa, la cólera del pelida Aquileo, cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y precipitó al infierno, al Hades, muchas almas valerosas de héroes, a quienes hizo presa de perros y pasto de aves, porque no podían ser enterrados. Cumplíase la voluntad de Zeus, que todo lo dispone. Le había parecido que ya había demasiada gente sobre la tierra y que estaba bueno que hubiera una gran guerra en que murieran muchos. Desde que se separaron disputando el Atrida, rey de hombres, y el divino Aquileo. Aquí dice divino, pero es metafóricamente, porque ya hemos dicho que en general para ser Dios había que nacer de un dios y de una diosa, y Aquileo nada más había nacido de una diosa, pero no de un dios, sino de un hombre. Pero los dos se separaron disputando, y Aquileo era impresionante también. Entonces hay que saber por qué las cosas no suceden porque sí, sino porque hay una voluntad divina que está continuamente monitoreando la tierra. ¿Cuál de los dioses promovió entre ellos la contienda para que pelearan? Fue el hijo de Leto y de Zeus. Ese hijo de Leto y de Zeus es Apolo, el dios del sol y el dios de la belleza. Deberían ustedes conocer la historia de Leto, o en latín, Latona, y de Zeus. Es una historia bellísima que ustedes pueden encontrar en cualquier libro de mitología, buscando Leto, Latona, Apolo, o incluso Diana, y oirán la historia o podrán leer la historia de Leto y de Zeus. Yo no puedo en este momento contarla porque nos llevaría mucho tiempo. Pues bien, Apolo, airado con el rey, suscitó en el ejército maligna peste. Y los hombres perecían por el ultraje que el Atrida infiriera al sacerdote Crises. Este, deseando redimir a su hija, se había presentado en las veleras naves aqueas. Homero aprovecha para alabar las naves aqueas. Eran naves veleras, es decir, las velas impulsaban rápidamente los ligeros cascos y podían surcar el mar llevando a sus tripulantes. Así que él aprovecha y dice que allí estaba el campamento, estaba la playa, delante de la playa estaban las tiendas de campaña. Después de la tienda de campaña había aquel gran círculo que se llamaba el ágora, y luego un foso para que no pudieran pasar los enemigos, un foso lleno de palos para que tropezaran y no pudieran pasar. Pero en la playa ellos habían subido las 1118 naves, las arrastraban hasta la mitad de la arena, le ponían palos para que se mantuvieran de pie. Y por allí había pasado Crises con sus carretas llenas de bienes para entregarles a los aqueos si le devolvían a su hija. Así que frente a las veleras naves aqueas, con un inmenso rescate y las ínfulas de Apolo. Hay que saber qué son las ínfulas, y que las ínfulas estaban enredadas en un cetro. El cetro es una vara, en este caso de oro, y estaba adornada con una especie de cuerda
llena de lana peluda y que tenía dos pompones a los extremos, y enredada en el cetro era el símbolo de la autoridad divina que tenía Crises por ser el sacerdote de Apolo en la ciudad de Crisa. Así venía él, bien solemne, para que le hicieran caso. Venía con un inmenso rescate y las ínfulas de Apolo, el que hiere de lejos, que pendían de áureo cetro, y la llevaba en la mano. Y a todos los aqueos, y particularmente a los atridas, caudillos del pueblo, así les suplicaba. Primero, una alabanza, un sentimiento de benevolencia hacia ellos. Atridas y demás aqueos de hermosas grebas. Las grebas son unas polainas que se ponen sobre la pierna desnuda, porque los aqueos iban a la guerra con una coraza, con un casco o yelmo, con un escudo, con una espada, pero la coraza le llegaba nada más hasta medio muslo y entonces tenían las piernas desnudas, para que no les pudieran dar golpes con las espadas o las lanzas. Entonces se las protegían con unas grebas, y parece que los diferentes grupos adornaban esas grebas y las pintaban de manera que se veían muy hermosas debajo de las armaduras. Los dioses que poseen olímpicos palacios os permitan destruir la ciudad de Príamo y regresar felizmente a la patria. Ya ven, yo no soy enemigo de ustedes, yo no soy troyano, yo soy de otro pueblo que ustedes atacaron para comer, pero yo les deseo todos los bienes, y si hace falta que ustedes le ganen a Troya, pues ojalá los dioses se lo concedan. Pero después de esta introducción benevolente, dice la súplica: poned en libertad a mi hija y recibid el rescate, venerando así al hijo de Zeus, Apolo, el que hiere de lejos, porque Apolo es el sol y con sus rayos quema las espaldas desnudas de los hombres trabajando y les saca ampollas y se les cae la piel y se infectan las heridas. Hiere de lejos sin necesidad de bajar del cielo. Todos los aqueos aprobaron a voces que se respetara al sacerdote y se admitiera el espléndido rescate. Todo el mundo aplaudió. El pueblo estaba a favor porque era lo natural que se devolviera a la princesa y que se recibiera el rescate, porque esa era la manera de sobrevivir quizás por un mes o 2 meses. El espléndido más el atrida Agamenón, a quien no plugo el acuerdo, le despidió de mal modo y con altaneras voces: no de yo contigo, anciano, cerca de las cóncavas naves. Otra vez alabando a las naves. Las naves tienen esa forma cóncava que permite meter tantas cosas adentro, cargar tantos soldados y las armas, y surcar veloces porque cortan el mar. Las cóncavas naves. Ya porque ahora tú, Crises, te demores aquí tu partida hablando con la gente para tratar de convencerlos, ya porque vuelvas luego a insistir, pues entonces quizá no te valieran el cetro y las ínfulas del Dios. Así que esta es la última vez que te quiero ver. A aquella, tu hija, no la soltaré. Antes le sobrevendrá la vejez en mi casa, allá lejos en Argos, lejos de su patria. Estará trabajando en el telar y aderezando mi lecho, y de vez en cuando acostándose en él.
para alternar con mi mujer. Pero vete, no me irrites, para que puedas irte sano y salvo. Así dijo. El anciano sintió temor y obedeció el mandato. Fuese en silencio por la orilla del estruendoso mar. Le he puesto énfasis a esto porque he leído que en el texto griego estas palabras imitan el rumor del mar. Y entonces nosotros tenemos que imaginarnos a Crises con la cabeza baja frente a las olas del mar. Hay un silencio, pero lo único que hace ruido son las olas del mar. Y ese sonido, Homero es muy acústico, además de muy visual. Ese sonido representa las olas del mar, el estruendoso mar. Y mientras se alejaba, dirigía muchos ruegos al soberano Apolo, a quien parió la hermosa Leto, la de hermosa cabellera. Y así rezaba: óyeme, tú que llevas arco de plata y proteges a Crisa, la ciudad que está al lado del templo, y a la divina Sila, también otra ciudad de las orillas, e imperas en Ténedos poderosamente. Ténedos es la isla que estaba él viendo en ese momento, porque es la isla que está frente a Troya, de la misma manera que Caja de Muertos está frente a Ponce y Santa Isabel, solo que más grande la isla de Ténedos que Caja de Muertos. Y allí había un templo de Apolo, y a ese templo alude Homero cuando canta así: oh Esminteo. Esas palabras no se conoce bien por qué se pronunciaron, porque Esminteo tiene algo que ver, es un apodo de Apolo por algo que tuvo que ver con los ratones. Y en la palabra esminteo está la raíz griega de ratón, pero no sabemos exactamente qué fue lo que sucedió. Y ahora le va a decir Crises a Apolo que él tiene méritos para que Apolo se acuerde de él. Y le dice: si alguna vez adorné tu gracioso templo allá en Crisa, o quemé en tu honor pingües muslos de toros o de cabras. Pingües quiere decir ricos en grasa. Los antiguos no tenían mantequilla, no tenían aceite de oliva. Bueno, sí tenían aceite de oliva, pero la grasa en la carne era lo que le daba sabor a la carne. Y entonces, cuando quemaban las piezas grasosas de los animales, y la otra mitad se la comían ellos. Así que si yo te he dado pingües, muslos de toros o de cabras, cúmpleme este voto: paguen los danos mis lágrimas con tus flechas. Yo estoy llorando, pero tú tienes unas flechas en el cielo, lánzaselas a los soldados aqueos para que mueran. Pero ¿por qué dice dánaos? Es otro nombre para los aqueos, porque los aqueos eran hijos de alguien que había venido de Asia y que se llamaba Dánao, que era hermano de otro que se había ido a Egipto y se llamaba Egipto, y otro más que no recuerdo, cuyo nombre no recuerdo. Así que los dánaos son los aqueos, de la misma manera que los troyanos son los teucros por sus antecesores, sus predecesores. Paguen los dánaos mis lágrimas con tu flecha. Me encanta esa frase. Así dijo Crises
rogando. Oyóle Febo a Apolo, e irritado en su corazón, descendió desde las cumbres del Olimpo con el arco y el cerrado carcaj en los hombros. El carcaj es una bolsita estrecha y larga, redonda, que tiene dentro las flechas y que el arquero puede coger la flecha desde aquí, sacarla y tirar enseguida con el arco. Y el cerrado carcaj en los hombros. Las saetas, es decir, las flechas, resonaron sobre la espalda del enojado Dios cuando comenzó a moverse. Les dije que Homero es muy acústico, muy visual y muy acústico. Cuando volando por el cielo, desde el Olimpo, atravesando el mar Egeo, hasta llegar a Troya, iba corriendo Apolo, el carcaj en la espalda hacía sonar a las saetas y entonces se producía un ruido. Y ese ruido, a quien supiera qué es lo que estaba pasando, les tenía que dar un terror tremendo, porque Apolo, como todos los dioses, era terrible y podía hacer algo en contra de los hombres. Era una premonición. El cerrado carcaj hacía que se movieran las flechas y ese simple ruido debería haber asustado a todos los que lo estuvieran oyendo. Así que cuando comenzó a moverse, hubo ese ruido. Y esta es una frase misteriosa. Dice, iba parecido a la noche. Quizá nosotros pudiéramos explicar, como lo explica un escritor cubano muy célebre que se llama Alejo Carpentier, lo explica de esta manera. Aquí está la costa de Grecia, aquí está el Olimpo, y naturalmente el sol va hacia el oeste, mientras está por acá, aquí está iluminado, pero cuando llega acá, empieza a ver una pequeña sombra aquí. Y en cuanto baja un poco más, pues enseguida la sombra, mira cómo se tira, y un poco más, y ya cubre todo hasta acá, casi hasta Troya. Es decir, iba con una velocidad fantástica a cumplir la misión que se había propuesto. Iba parecido a la noche, inundando rápidamente el mundo. Sentóse lejos de las naves, quizá en el monte Ida que estaba allí cerquita. Tiró una flecha y el arco de plata dio un terrible chasquido. Otra vez el sonido. El arco era de plata. Tenía una... ¿cómo se llama? La parte de acá. Era de tira de intestino de buey. Y él tira el arco y entonces, como el arco era de plata, cuando él suelta la flecha, hay un terrible chasquido que hace el arco de plata, ¿verdad? Todo lo divino es terrible. Al principio, el Dios disparaba contra los mulos y los ágiles perros, mas luego dirigió sus amargas saetas a los hombres
y continuamente ardían muchas piras de cadáveres. A mí me gusta mucho esta partecita. Es una figura de lenguaje se me olvida el nombre en este momento, quizá me acuerde después de esta figura de lenguaje, porque fíjense, él empieza diciendo, le pongo un poquito antes, él empieza diciendo, dirigió sus amargas saetas a los hombres. Y la siguiente frase dice, y continuamente ardían muchas piras de cadáveres. Pero nosotros tenemos que imaginar lo que pasa entre una cosa y lo otro. Lo que pasa es que las amargas saetas atacan los muslos y los brazos de los hombres. Esos se abren las heridas se infectan, les viene la fiebre a los hombres, se caen al suelo, piden agua, les van a buscar agua, pero no pueden atender a tanta gente y se van muriendo en poco tiempo. A los primeros intentan sepultarlos, pero no pueden, son tantos. Entonces tienen que ir a recoger leña, hacer unas grandes piras, coger los cadáveres, ponerlos, encender fuego para librarse de la peste de los cadáveres. Y todo eso se lo deja Homero al que está oyendo. Él tiene que imaginarse toda esa escena fílmica distinguiendo entre lo primero que pasó, que son las flechas de Apolo, y la peste que ya ha cundido entre la población. ¿Ok? Así que no puedo recordar cómo se llama ese tipo de figura literaria en la cual se mete muchas cosas que es el lector o el oyente el que tiene que comprender. ¿Sí? Ya es la hora. Pues lo dejamos allí hoy.